Europea, senador Eviel Pérez, diputada Adriana González, diputado Santiago Fisas. Excelentísima embajadora Marianne Konix, embajadora de la Unión Europea en nuestro país. Distinguida embajadora emérita Sandra Fuentes Verain, jefa de misión ante la Unión Europea. Distinguidos integrantes de la delegación del Parlamento Europeo y compañeros del Congreso Mexicano ante la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Distinguidos embajadores, legisladores, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, invitados, diversos académicos, estudiantes, sean todos bienvenidos. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los poderes que lo amenazan. En una semana exactamente se cumplirán 63 años de que estas palabras fueran la parte central de la declaración de Robert Schuman del 9 de mayo de 1959, que constituyó la piedra angular de la que hoy en día es el proyecto que continúa siendo el paradigma de la integración regional, la Unión Europea. El proyecto comunitario europeo, hoy acosado por la crisis económica internacional e importantes medidas de ajuste, ha demostrado a lo largo de más de 6 décadas que es posible combinar el libre mercado con la preocupación por el nivel de vida de sus ciudadanos. La Unión Europea representa un espacio económico y comercial, pero también cultural, de idiomas, tradiciones y costumbres que, por medio de la política, conviven mediante un proyecto en común basado en la solidaridad. Pero si el proyecto comunitario per se implicó unos esfuerzos creadores de largo alcance, la consolidación de la relación entre México y la Unión Europea por medio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado también Acuerdo Global, suscrito el 8 de septiembre de 1997, también implicó esfuerzos políticos importantes. México y la entonces Comunidad Europea, en aquel momento sus 15 Estados miembros, suscribieron el acuerdo más ambicioso celebrado hasta entonces por el bloque europeo con un país tercero. Para México, dicho acuerdo lo ubicó como el primer país en mantener relaciones de libre comercio con los dos bloques económicos y comerciales más importantes del mundo, con Estados Unidos y Canadá, por un lado, y con la Unión Europea por el otro. El acuerdo global es un acuerdo de los llamados de cuarta generación, porque además del comercio, implica mecanismos de cooperación reforzada y un diálogo político que incluya los derechos humanos. De ahí que tuvo que ser ratificado tanto por el Parlamento Europeo como por los entonces 15 parlamentos de los Estados miembros de la Comunidad Europea. La Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea constituye un mecanismo de interacción e interlocución bilateral y que tiene su base legal precisamente en la Declaración Conjunta sobre el Diálogo Político a nivel parlamentario, contenida en el Acuerdo Global que inició actividades en el año 2005, como un instrumento de control parlamentario, así como de seguimiento y evaluación de las relaciones entre México y la Unión Europea. A lo largo de estos 7 años, esta comisión ha permitido el intercambio de información y puntos de vista entre parlamentarios europeos y mexicanos para conocer mejor las realidades mutuas, generando un mayor entendimiento entre ambas partes, cambiando y mejorando la visión que se tienen unos y otros y fomentando las relaciones de cooperación y de amistad, acercando a los pueblos de México y la Unión Europea. Fue precisamente la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea quien impulsó la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, en el año 2008. El Parlamento Europeo ha sido un importante aliado de México en la promoción y respeto de los derechos humanos y fue un actor fundamental para lograr que México obtuviese la calidad de observador permanente en el Consejo de Europa. Hace 2 meses y medio, en su visita a México, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se refirió a esta Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea como el motor de la relación bilateral. El presidente de la Eurocámara también indicó, y coincidimos plenamente con él, que deben realizarse modificaciones profundas al acuerdo con el fin de promover la optimización del potencial de la asociación estratégica y el acuerdo en beneficio mutuo. Hoy, a 15 años de distancia del acuerdo global, la Unión Europea ha crecido casi el doble en número de países y ha evolucionado en su conformación institucional, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. México también ha sufrido transformaciones importantes en los últimos 15 años.
Fue precisamente en 1997 cuando por primera vez un partido político dejó de tener la mayoría absoluta en el Congreso mexicano. Desde entonces, nuestro país ha dado pasos importantes en busca de una consolidación democrática. Hoy, la Unión Europea vive bajo la amenaza de una crisis económica que no se había visto desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, México enfrenta la amenaza del crimen organizado y la violencia como nunca se había visto. La Unión Europea, sin embargo, es más que la crisis económica. Continúa siendo el referente en la protección de los derechos humanos, en proyectos de energía renovable y economía verde, en protección a los consumidores y es el principal donante de ayuda al desarrollo en el mundo. México también es mucho más que violencia y narcotráfico. México es también un mosaico de culturas, de sabores, de colores y hoy, de manera especial, es el foco de atención de miradas en todo el mundo. Ha sabido resistir los embates de la crisis económica y hoy transita por la vía de los acuerdos democráticos que han permitido, como nunca antes, avanzar en el ámbito legislativo, sin dejar de reconocer que aún hay pendientes en materia democrática y combate a las desigualdades sociales. México está logrando una importante consolidación económica y política. Finalmente, amigas y amigos, habrá que decir que a México y a Europa nos une mucho más que un acuerdo. Nos une una historia, una cultura y unos valores compartidos, pero sobre todo nos une la afinidad y la amistad. La relación México-Unión Europea puede traducirse en las palabras de Juan María Donoso Cortés, filósofo diplomático y parlamentario español. Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Muchísimas gracias. Hará uso de la palabra a continuación, en su calidad de copresidente de esta reunión parlamentaria y presidente de la delegación europea, el diputado Ricardo Cortés Lastra. Muy bien. Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, señoras diputadas y señores diputados, señoras embajadoras, señoras y señores, es un gran honor para mí intervenir en este emblemático edificio que fue testigo mudo de los trascendentales trabajos de la vida parlamentaria mexicana y que nos acoge para la apertura de nuestros trabajos. Un espacio cuyo espíritu de debate, superación y progreso aún se puede sentir y que espero sea el mismo que nos acompañe en nuestros debates y conclusiones. Un símbolo de México, un país que no teme al futuro y es respetuoso y consciente de su orgullosa historia. Un país que ha estado representado al más alto nivel en las relaciones con la Unión Europea, con el anterior copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, mi querido amigo José Guadarrama, y su embajadora, la señora Sandra Fuentes. Y no puedo dejar de citar la excelente labor de la embajadora de la Unión Europea en México, Marianne Konings. Señoras y señores, nos reunimos hoy en el 15º encuentro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, cuando hace poco más de 15 años que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México fue firmado en diciembre de 1997. Y nos reunimos con la convicción de que esta Comisión Parlamentaria Mixta es el mejor trabajo y el mejor ejemplo de diplomacia parlamentaria y que hemos trabajado y avanzado sobre un gran número de ámbitos, desde la seguridad hasta la lucha contra el cambio climático, pasando por la cooperación en materia científica y tecnológica y en la promoción de la cooperación internacional y la salvaguardia de los derechos humanos. Pero con espíritu crítico debemos reconocer que podemos mejorar y que aún queda mucho por hacer. En el contexto de nuestra Comisión Parlamentaria Mixta es el momento de comenzar a dar pasos de gigante, pasos que dejen huella y marquen el camino hacia un mayor entendimiento, hacia un mejor control parlamentario del acuerdo global que busque beneficiar a los ciudadanos que representamos y asegurar que se consigan sus aspiraciones de progreso e igualdad. Para ello es primordial que sigamos manteniendo e incluso incrementemos nuestros encuentros con la sociedad civil
en el marco de nuestras reuniones de una manera estable y regular. Debemos entrar en esta nueva etapa con fuerza y visión de futuro conjunto ante los retos que afrontan ambas orillas del Atlántico. Debemos maximizar nuestros esfuerzos y actuaciones hasta explotar al máximo el potencial de la diplomacia parlamentaria que nos brinda en todos los ámbitos de nuestras relaciones bilaterales. Señoras y señores, asimismo, este 15º aniversario de la firma del Acuerdo Global debe marcar un hito en la profundización y en la consolidación de una nueva relación más moderna y madura, que afiance definitivamente una asociación entre iguales en campos de interés mutuo. Es urgente avanzar en cuestiones como la reforma del sistema financiero internacional, revertir el proteccionismo comercial, el calentamiento global y la protección del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales o la lucha contra las drogas y el crimen organizado, entre otros. Una renovada asociación que puede y debe impulsar avances contundentes en cuestiones financieras como la lucha contra los paraísos fiscales, la fuga de capitales, la regulación de los fondos de alto riesgo y de las agencias de calificación o la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras a escala global. Hemos de definir, por tanto, nuevas orientaciones estratégicas que en el marco de un nuevo instrumento de asociación, aún por definir, promuevan los intereses comunes de la Unión Europea, sus socios y las economías emergentes, frente al desafío de la pobreza, el hambre, la desigualdad y la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y su refuerzo tras el 2015. Asimismo, la actuación de nuestras relaciones tiene que reforzarse e intensificar el continuo diálogo Unión Europea-México en materia de derechos humanos con el fin de fortalecer la protección efectiva de los mismos, de las libertades fundamentales y la lucha contra la impunidad. Señoras y señores, América Latina y la Unión Europea somos socios naturales que compartimos unos valores de libertad, democracia plural y el Estado de Derecho. Y dentro de América Latina, el caso de México es especial, pues es el interlocutor privilegiado de la Unión Europea en la región, siendo además el único con el que la Unión Europea comparte tanto un acuerdo de asociación como un acuerdo de asociación también estratégica. Por ello, es necesario y natural que la Unión Europea y México estrechen coordinación en la Organización Mundial de Comercio, en donde ustedes, los mexicanos, cuentan con un excelente candidato, Herminio Blanco, para director general, en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, en el Fondo Monetario Internacional y en el G20, y trabajar juntos para desbloquear la agenda internacional de estos foros. Ahora México comienza un nuevo sexenio en su vida política lanzando el Pacto por México, que busca aprovechar esta bonanza económica para proporcionar a su población mayores cotas de bienestar social, seguridad y libertad personal. El pacto traza, desde luego, un proyecto ambicioso y admirable que estoy convencido logrará desarrollarse con gran éxito y para el que les ofrezco todo nuestro apoyo. Además, tengo la absoluta convicción de que las reformas estructurales que integran el pacto, además de beneficiar de forma remarcable a la sociedad civil mexicana y a su economía, abren una ventana de oportunidad para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y México. Hoy visita México el presidente de los Estados Unidos de América y no debemos dejar pasar la oportunidad de decir en voz alta que la Unión Europea, México y Estados Unidos conforman tres estados que representan a una misma sociedad, que comparten los mismos valores y principios, que comparten los mismos sueños de libertad y democracia, y que estamos abocados a construir una sociedad que avance en derechos civiles y consolide sus derechos sociales. Señoras y señores, empecemos pues los trabajos de esta 15ª Comisión Parlamentaria Mixta con el objetivo del bien común y de seguir proponiendo e impulsando acciones concretas para traer mayor bienestar, igualdad
cohesión social y desarrollo a los pueblos de México y Europa. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su calurosa acogida. Muchas gracias, señor diputado. Escuchemos ahora, señoras y señores parlamentarios, al señor presidente del Congreso Mexicano y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Francisco Arroyo Vieira. Muchas gracias. La política es muy apreciable, don Ricardo Cortés, muy apreciable, don Ernesto Cordero, muy apreciables legisladores europeos y mexicanos, señoras y señores, embajadoras eméritas. La política es un arte florentino. Es el arte de la conducción de las pasiones humanas, pero lo es también de poder asimilar los distintos puntos de vista, con un parámetro que siempre es fundamental y que siempre es el mismo: el interés colectivo. Llegan ustedes a un país que, si bien es el mismo y tiene bases sólidas gracias al esfuerzo de los mexicanos y de sus gobiernos a lo largo de muchos lustros, no importando quién haya estado al frente del Ejecutivo, quiere cambiar, porque entendemos y sentimos que estamos en un momento en el que la estabilidad ya no es suficiente. Ahora se requiere crecer. En México, la voluntad popular, por medio de un sistema democrático y representativo, radica en las cámaras del Congreso, quienes tienen el monopolio de la hechura de la ley. En tratándose de reformas constitucionales estas y la suma de la mitad más uno de los congresos locales, en tratándose de reformas reglamentarias estas y la publicación de la reforma parlamentaria sin observaciones por parte del Ejecutivo, siempre sujetos ambos poderes a la señoría de la interpretación constitucional que en su momento puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es en un sistema normalmente democrático, y el tratado con la Unión Europea es sui generis y particular porque tiene un capítulo novedoso y fundamental en tratándose de normalidad democrática y en tratándose también de la protección y preservación de los derechos humanos fundamentales, en los que nuestro país ha avanzado de manera sorprendente. Ese monopolio de la hechura de la ley ahora se ve felizmente complementado por un mecanismo que pudiese devenir de la institución parlamentaria de la amigable composición y que es, como en la teoría de los conjuntos, la parte más que sombreada, luminosa, de círculos que se sobreponen y que nosotros estamos privilegiando para bien de la sociedad. El Pacto por México no es una ocurrencia ni es mérito de persona en especial. Fuente ovejuna, dijeran los españoles, todos a una. Es el mérito de los distintos sectores y de los distintos actores de la política que entendemos que para que la sociedad se sienta representada y no reclame a su clase política, tenemos que ofertarle resultados en la ley. El Pacto por México es una institución noble, pero también es una institución endeble en tanto se construyen los acuerdos todos los días. Es como en 100 años de soledad
o como en Sísifo y su piedra filosofal, un esfuerzo que inicia y termina todos los días. Los acuerdos no se logran para siempre. Lo que deberían determinarse para siempre son las disputas de la política que nos hacen vernos pequeños, nos hacen vernos egoístas y nos hacen vernos mezquinos ante la sociedad. Las crisis son para crecer. Nosotros siempre hemos visto a los europeos como un ejemplo de lo que puede pasar en el futuro. Hemos observado a nuestros hermanos españoles no solo en su transición democrática espléndida, los observamos también en muchas de las soluciones que le dan a los problemas que se plantean. ¿Para qué? Para que la nación como tal se vea unida. Este patio del viejo Senado de la República y de Jicotencal se ve coronado por los nombres de los estados de la Federación. Curiosamente el de Guanajuato está al centro porque quizás fue ahí el origen de la patria, donde el padre Hidalgo empezó la emancipación del país en una lucha que años después concluyera con la independencia mexicana. Comercial aparte, tengo que decirles a ustedes que esta comisión mixta México-Unión Europea ha sido exitosa, porque nos platicamos las cosas y porque reivindica la diplomacia parlamentaria como un mecanismo muy eficaz. La diplomacia parlamentaria puede lo que a veces la diplomacia entre estados formal y rígida no logra. Esta comisión mixta Unión Europea tuvo en varios de sus exponentes un enorme éxito. Hoy recibimos a don Ricardo Cortés Lara y a varios de sus integrantes, con quienes ya no solo tenemos una relación diplomática, sino una relación de amigos. En esa relación de amigos, un destacado parlamentario mexicano que viene de una izquierda muy sólida, progresista, serena y constructiva, tuvo mucho que ver. Es por ello que, si ustedes me lo permiten, quiero agradecerle la contribución a Pepe Guadarrama por lo que hizo por esta instancia parlamentaria. Los partidos políticos firmantes del pacto en su vertiente más generosa, en la más prístina y en la más constructiva, vemos en este mecanismo una oportunidad no solo para que nos digan cómo, sino para que nos digan qué. Y las iniciativas que recibimos de este mecanismo del Pacto por México, las recibimos con gusto y las recibimos ya también con un alto grado de consenso. Y seríamos mezquinos, y seríamos egoístas, y seríamos cortoplacistas si no nos despojamos de cualquier complejo y le damos a este país y a la sociedad las reformas y los cambios que merecen. Solo así reivindicamos al Congreso y solo así la sociedad en nosotros se verá representada. Muchas gracias, señor diputado Francisco Arroyo Vieira. A continuación, señoras y señores parlamentarios, para dirigirnos un mensaje e inaugurar esta 15ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, escuchemos al señor senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente del Senado mexicano. Muy buenos días a todos. Señor Francisco Arroyo Vieira, presidente de la Cámara de Diputados,
senador Rabindranath Salazar Solorio, copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, señor diputado Ricardo Cortés Lastra, copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, estimados colegas parlamentarios de la Unión Europea y de México, señor senador Luis Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Marianne Konings, señora embajadora Sandra Fuentes Veraín, embajadora de México ante la Unión Europea, distinguidos integrantes del cuerpo diplomático, señores embajadores que nos acompañan el día de hoy. En nombre del Senado de la República es un verdadero honor darles la bienvenida a los miembros mexicanas y europeos de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea en su 15ª edición. México es un socio privilegiado de la Unión Europea. Somos el único país que mantiene un acuerdo de asociación estratégica, además del acuerdo global que rige las relaciones económicas, políticas y de cooperación. La Comisión Parlamentaria Mixta es un mecanismo que ha contribuido a la profundización de nuestras relaciones bilaterales. Hoy la relación entre México y la Unión Europea no se entendería sin el buen entendimiento que prevalece entre nuestras instituciones legislativas. Una muestra del excelente momento que atraviesan nuestras relaciones interparlamentarias ha sido la visita reciente a México, tanto del presidente como del vicepresidente del Parlamento Europeo. Sin duda esto ha representado una gran oportunidad para establecer un diálogo más cercano y fructífero. Durante la visita del presidente Schulz planteamos importantes objetivos, como la actualización del Acuerdo Global de 1997 entre México y la Unión Europea y la profundización de las relaciones económicas y comerciales. Nuestra relación bilateral alcanzó una gran madurez en el año 2000 al entrar en vigor el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea. Además, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea hace 13 años, el intercambio comercial casi se ha triplicado. Hoy, la Unión Europea es el segundo socio comercial y el segundo inversionista extranjero en México. Y no solo eso, tenemos también grandes coincidencias en política exterior. Tanto México como la Unión Europea hemos asumido en los foros internacionales un firme compromiso en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la paz a escala global. El mundo vive hoy tiempos complejos y hay por lo menos 3 grandes retos que los parlamentarios europeos y mexicanos compartimos. El primer reto es común, es aprobar leyes que nos permitan dinamizar el crecimiento económico. La economía global todavía enfrenta una situación muy difícil y probablemente estaremos en esta situación por algunos meses más. Muchos países de la Unión Europea están pasando por un momento en el que la reanudación del crecimiento y la generación de empleos es una demanda impostergable. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para aprobar legislación que ayude a nuestras economías a abrir nuevas y mejores oportunidades para nuestra gente. Confiamos en la recuperación de Europa y estamos dispuestos a trabajar con ustedes para contribuir a lograrla. Segundo reto es fortalecer la democracia. Es claro que nuestras sociedades exigen instituciones políticas más sensibles a sus demandas y más efectivas en la construcción de soluciones. Por eso es indispensable fortalecer esas instituciones, mediante legislación que amplíe las avenidas de la participación ciudadana y construya instituciones más transparentes y más cercanas a la sociedad. Los parlamentarios europeos y mexicanos podemos intercambiar ideas y experiencias para lograrlo. Tanto Europa como México saben que la solución a los problemas de la democracia es más democracia. El tercer reto es construir una nueva gobernanza global. En el mundo del siglo XXI, ningún país puede decidir su destino en aislamiento. Lo que ocurre en la Ciudad de México puede afectar la vida de la gente en Bruselas, Frankfurt o Madrid y viceversa. Por eso, es necesario que ante problemas globales construyamos soluciones globales. De ahí que en esta reunión sea muy importante que podamos conversar sobre temas que nos afectan e interesan a ambas partes, tales como migración, medio ambiente, ciencia y tecnología, derechos humanos, comercio, cohesión social, seguridad energética, crimen organizado y terrorismo, entre algunos otros temas. En este punto vale la pena destacar que hace unos días México fue la sede del 4º Foro de Presidentes de Parlamentos del G20.
Ahí se dieron pasos importantes en muchos de los temas que vamos a abordar en nuestra reunión. Con este tipo de foros, al igual que con la Comisión Parlamentaria Mixta, buscamos contribuir a la creación de una nueva gobernanza mundial más plural, más incluyente y más democrática. Los intercambios que hemos tenido en las diferentes reuniones parlamentarias han sido sin duda amplios y relevantes. La diversidad política de nuestros poderes legislativos enriquece el debate y fortalece las posturas y determinaciones en el seno de esta Comisión Parlamentaria Mixta. Las consecutivas declaraciones conjuntas han recogido el interés de mexicanos y europeos para trabajar de manera coordinada por el bienestar de nuestros pueblos. 14 declaraciones hasta el día de hoy reflejan el trabajo de parlamentarios preocupados por los retos de su tiempo, comprometidos con las generaciones presentes y futuras, colaborando estrechamente para un futuro mejor para México y Europa. Sé que la declaración conjunta a la que llegaremos en esta reunión será igualmente importante. Señoras y señores, el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa ha dicho con razón que la Unión Europea es la más generosa e idealista empresa política de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, el mundo necesita una Europa unificada, próspera, libre y democrática. Por eso México cree en la Unión Europea. Creemos en su capacidad para superar los desafíos y en su potencial para ayudar a construir un mundo más libre y más justo, un mundo distinto y mejor. Y sabemos que la Unión Europea también cree en la capacidad de México como una nación que es ya un actor de peso global en este siglo XXI. Estoy seguro que los trabajos que se desarrollen a lo largo de estos 3 días servirán para intercambiar ideas, examinar puntos de vista, debatir temas, aprender de las experiencias exitosas, desarrollar propuestas y, sin duda, conocernos y comprendernos mejor. Reconocemos el liderazgo y el trabajo del senador Rabindranath Salazar y tenemos plena confianza en que esta 15ª Asamblea Parlamentaria México-Unión Europea será sumamente exitosa. Asimismo, quiero hacer un reconocimiento a la embajadora Sandra Fuentes Beraín, quien, si la situación y la relación entre México y Unión Europea hoy es mejor que nunca, se le debe en buena parte a su trabajo. Este es el último evento en que la embajadora asiste como embajadora de México ante la Unión Europea para asumir una responsabilidad importante como diplomática mexicana en Nueva York. Felicidades, embajadora, mucha suerte y muchas gracias por todo. Enhorabuena por la organización de este foro. Estoy seguro que serán jornadas de trabajo muy fructíferas. Ahora, para hacer la declaración inauguratoria, le solicito ponerse de pie. Siendo las 11:45 de la mañana del día 2 de mayo del 2013 en la Ciudad de México, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 15ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Enhorabuena y les deseo el mejor de los éxitos en los trabajos. Felicidades. Muchas gracias, señor senador Ernesto Cordero, presidente del Senado mexicano. Señoras y señores parlamentarios, les invitamos a ustedes atentamente a la toma de la foto oficial de esta reunión, la cual se realizará aquí en el mural, en la escalinata de este antiguo edificio que fuera sede. Inaugurado el trabajo de esta 15ª reunión. La reunión inaugural que hemos tenido oportunidad de estar apreciando y también de conocer el mensaje que han dado las autoridades, los presidentes del Senado mexicano, también de la Cámara de Diputados y por supuesto también de la Unión Europea. Compromisos que quedan en la mano, que quedan justamente para desahogarse en estas próximas horas, en estos próximos días, en el trabajo que se estará realizando aquí en la casona de Xicotencas. Se mencionan temas importantes, ya le adelantábamos unos hace unos instantes, pero bueno, se habla también al respecto de abordar el tema de la migración, hablar al respecto del medio ambiente, de las soluciones globales que se pueden aplicar, que se pueden entender hacia este tema.